Y a esta hora saludamos al representante a la Cámara por el Tolima del Partido Centro Democrático, el doctor Ricardo Ferro. Doctor Ricardo Ferro, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para Daniel, para todos los del equipo de Ecos del Conveima. También veo a Gerardo y para todos los oyentes. Sí, doctor Ricardo Ferro, antes de hablar de dos temas que hemos planteado para esta jornada, ¿qué piensa usted de, se requiere verdaderamente un relevo generacional en todos los sectores? Y el Tolima ha tenido quizás una visión errada de desarrollo, como lo acaba de plantear Silverio Gómez, director hoy de ProColombia en España. Pues todo es susceptible de mejorar, Julio. Yo creo que siempre debemos estar atentos o proclives al cambio. Sin embargo, pues tampoco podemos desconocer la historia que ha tenido el departamento del Tolima. Tampoco podemos desconocer los esfuerzos que se han hecho en el pasado. Hace 70 años, algo menos de 70 años, cuando se hizo ese esfuerzo tan grande por posicionar Ibagué como ciudad musical, y pues de ahí para adelante todo el trabajo que se ha venido haciendo para poder garantizar que nuestro departamento del Tolima exista en el centro del país. Obviamente que hemos tenido dificultades y que hemos perdido tiempo valioso, y que en las últimas 2 décadas hemos estado un poco rezagados también por la forma en que se incrementó la violencia en los años 90 y cómo esa violencia afectó mucho ese posicionamiento en materia turística que traía el departamento del Tolima. Pero yo creo que ahorita, con ocasión de la pandemia y de esta situación que está viviendo el país, es una gran oportunidad para que precisamente el departamento del Tolima pueda, a través de ese plan Marshall que ha venido promoviendo el presidente Duque, en donde va a haber mucho dinero para obras de infraestructura, que podamos jalonar recursos importantes para el departamento del Tolima y podamos mejorar precisamente la infraestructura de nuestro departamento y poder reposicionarnos a nivel nacional. Sí, doctor Ricardo Ferro, ¿qué significa para el país la sanción de la ley de pliegos tipos? Dijo el presidente Iván Duque que esa es una herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción. Claro que sí, claro que sí. Uno de los mayores dolores de cabeza que ha tenido el país y puntualmente el departamento del Tolima han sido las famosas contrataciones chaleco, contrataciones con único proponente. ¿Y por qué son perjudiciales? ¿Y por qué aquí hay que hacer énfasis en el daño que le hace al presupuesto oficial las contrataciones chaleco? Porque cuando se hacen unos pliegos para un solo contratista, generalmente esos pliegos llevan unos costos, unos sobrecostos, unos costos adicionales que terminan haciéndole más oneroso al Estado cualquier obra de infraestructura o cualquier contratación pública, bien sea de un bien o de un servicio. Entonces, qué bueno que ahora haya unos pliegos tipo con base en los cuales sea obligatorio para las entidades poder contratar y que en ese orden de ideas no puedan manipular el destinatario de la contratación, y con eso tampoco puedan generarle sobrecostos o en el contrato original o en las adiciones que se puedan llevar a cabo de un contrato para direccionar esa contratación para X o Y persona, bien sea que estemos hablando de una persona jurídica, una empresa o de una persona natural que preste ese bien o servicio. Entonces yo creo que ahí hay un gran avance en la lucha contra la corrupción, porque además vamos a garantizar la pluralidad de oferentes y que muchas personas naturales o jurídicas, muchas firmas, muchos empresarios que no han podido históricamente participar en las licitaciones públicas, en los presupuestos oficiales, por cuenta del amiguismo, por cuenta de lo que popularmente se llama, como se denomina, las roscas, ahora van a poder acceder a esa contratación pública y muchos empresarios regionales van a poder tener acceso a esa contratación. Sí, doctor Ricardo Ferro, ayer lo decía el presidente Iván Duque en la sanción de esta ley, y es que se ha avanzado en materia en la lucha contra la corrupción. En diciembre del 2019 se aprobó también en el Congreso el proyecto de ley que define como
no escarcelable algunos de los delitos contra la administración pública. Ahora, este tema de los pliegos tipo. Pero en Colombia hay una frase que es muy célebre: echa la ley, echa la trampa. ¿Qué está faltando en el país más para que se siga avanzando en la lucha contra la corrupción? Es verdad, no es que sea hecha la ley, hecha la trampa, sino que todavía quedan muchos espacios para que hagan goles. Y aquí lo que tenemos es que tapar todos esos goles. Por eso, el 20 de julio, el lunes de esta semana, presentamos un proyecto de ley contra los carteles de contratación, que es otro de las dificultades que tenemos. Y es que necesitábamos que hubiera pluralidad de oferentes, que hubiera varios oferentes, pero además de que haya varios oferentes, necesitamos que entre esos oferentes no se pongan de acuerdo y no se cartelicen, como ha venido ocurriendo en algunas situaciones, que lo que sucede es que se ponen de acuerdo, se presentan todos a la licitación, pero ya saben quién se lo va a ganar. Entonces hacen un carrusel donde esta licitación se la gana al uno, la otra se la gana al otro, la otra se la gana al otro, y se la van ganando entre todos, pero todos hacen parte de un gran pool de empresas en donde se ponen de acuerdo a través de los carteles de contratación. Por eso presentamos un proyecto de ley que ya lo habíamos presentado nosotros mismos el primer día que llegamos al Congreso de la República, para acabar con los carteles de la alimentación escolar. Porque precisamente viendo una entrevista de la ministra María Victoria, a mí me llamó mucho la atención que cuando el periodista le preguntaba: oiga, ¿y ustedes por qué, si saben que hubo un cartel de contratación, en la siguiente licitación vuelve y se gana la licitación el mismo, que ya fue sancionado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización? ¿Por qué son tan conchudos y vuelven y contratan al mismo? Y entonces la ministra le contestó: vea, ustedes quieren que no contratemos al mismo, pues cambien la ley, porque hoy en día la ley lo único que establece es una sanción pecuniaria para esa conducta. Entonces el contratista o el proponente va y paga la sanción, y entonces al pagar la sanción se puede volver a presentar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué hice yo en ese proyecto de ley? Pues establecer una sanción adicional, de manera que, además de la multa que deben pagar, quedan inhabilitados para contratar con el Estado por un término de 8 años. Entonces, esta firma, que es sancionada por la Superintendencia por hacer parte de un cartel de contratación, no podrá volver a contratar con el Estado en los 8 años siguientes a su sanción, de manera que realmente podamos garantizar que esos cartelistas no se vuelvan a presentar, y que el día de mañana, pues ellos saben que no solamente va a quedar sancionada la firma, la empresa, sino también los socios que hacen parte de esa empresa, porque entonces no sacamos nada con que creen empresas de papel y sancionen a las empresas, pero los socios sigan realizando las conductas. Entonces, ese proyecto de ley también lo acabamos de presentar. Claro, y es que además, y para cerrar ese tema, a nivel nacional prácticamente tienen dividido al país los contratistas del PAE, lo mismo que ha pasado con el Chance durante muchos años. Y lo otro que hacen es que cambian el nombre de la empresa o hacen una unión temporal, y el 95% lo tiene, por ejemplo, la empresa X, y la empresa Y, que pone el nombre, el otro 5%, y así, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa. Dos temas muy rápidos, porque se me acaba el tiempo, doctor Ricardo Ferro. El voto virtual en Colombia, ¿de qué puede ser útil? Uy, hermano, pero ¿cómo me va a dejar? Me va a decir rápido voto virtual. Ese es un tema que va a revolucionar la democracia en Colombia. Es quizá el avance más importante que puede tener la democracia en nuestro país, porque es que aquí ya hemos tenido el voto por papeleta, que era donde a la persona llegaban y le daban una papeletica. De pronto a usted no le tocó, Julio, pues ¿para qué voy a cañar? A mí tampoco me alcanzó a tocar votar por papeleta, pero muchas personas, muchos oyentes en este momento saben cómo es el voto por papeleta. Era una papeleta donde a usted le metían el nombre del candidato a la alcaldía, el nombre de los candidatos al consejo, el nombre del candidato a la gobernación. Bueno, en esa época no había
candidato a la gobernación y creo que alcanzó a ver una o dos elecciones con papeleta con candidato a la alcaldía, pero sin nombres de los candidatos a los consejos y a las asambleas y al Congreso. No, usted le metían ahí los nombres ya escritos en máquina de escribir, porque en esa época no era computador o a mano, y usted iba a la urna y depositaba ese voto. Después de eso, cambiamos a los tarjetones, de manera que usted no solamente tuviera acceso al amigo suyo que ya de una vez le decía cuál era el nombre del candidato, sino que usted llegara a la urna y en la urna viera, o en el puesto de votación viera, todos los candidatos posibles y usted escogiera entre los candidatos al de su preferencia. Con ese sistema hemos venido en los últimos 30 años, 27 años, 28 años, desde la Constitución del 91. Pero a partir del año 2003 surge el voto electrónico en Colombia, que es el mismo voto en las urnas, pero ya no con un tarjetón, sino con un computador, y usted en el computador puede marcar el candidato de su preferencia. Ojo con esto, desde el año 2003 se podría haber hecho voto electrónico en Colombia, pero actualmente todavía no se ha implementado ese voto electrónico para que la gente pueda votar en los puestos de votación, pero a través de un computador. Esta propuesta que acabamos de presentar nosotros revoluciona totalmente la democracia, porque cambia algo que históricamente nunca ha sucedido, y es que el elector pueda votar desde su casa, que no le toque ir al puesto de votación a votar, sino que lo pueda hacer desde su casa, lo pueda hacer de manera remota. Eso no ha existido en el país, ni con voto en tarjetón, ni con voto en papeleta, ni con voto electrónico. Siempre el común denominador de las votaciones en Colombia ha sido que toca ir a los puestos de votación a votar. Aquí introducimos un cambio para que las personas puedan votar desde su casa, a través de su celular, a través del computador de su casa, que puedan ahí ejercer su derecho al voto. Entonces, para eso obviamente hay que modificar la Constitución y en eso consiste nuestro proyecto. Ahora bien, esto nos va a generar unos retos en la implementación, unos retos que son unos temores que se pueden generar en el elector o en el ciudadano común y corriente. ¿Cuáles son esas dudas? Dicen, venga, pero yo cómo hago para saber que el que va a votar es realmente Ricardo Ferro y no el que va a votar es Pedro Pérez o Juan González, o van a coger todos los celulares de la gente y se los van a llevar para un lado y van a votar desde allá por el que quieran? Además que los políticos, lamentablemente, en el tema de corrupción se mueve mucho, ¿no? No en general, ¿no? Porque no puedo decir que todos los políticos son corruptos. Hacia allá también iba. ¿Cómo hacemos para que el que vote sea Julio Montiel y no Pedro Pérez? Pero además que cuando Julio Montiel vaya a votar no haya un político al lado o un amigo del político presionándolo para que él vote por X o Y candidato, y adicionalmente que cuando termine la votación los resultados correspondan realmente a por quién votaron y no manipulen esa información. Todo eso se reúne en un concepto que hace parte de nuestra democracia, de cualquier democracia, que es la confianza. Si no hay confianza, no puede haber elecciones. Entonces, en el voto presencial, muchas veces la gente dice, no, es que los jurados pueden cambiar los votos los votos, o es que después la registraduría puede hacer trampa y puede decir que ganó A o ganó B cuando el que ganó fue C. Entonces, todo eso dinamita la confianza, hace perder la confianza. Pero yo quiero decir una cosa, Julio. Hoy en día estamos tan avanzados en los temas de los sistemas, de la tecnología, que, por ejemplo, usted a través de reconocimiento facial, la inteligencia artificial puede saber que el que vota es usted y no vota otra persona. Usted va y se inscribe, como cuando se inscribe para ir a votar, que tiene que ir a la registraduría a inscribirse, pues en el voto virtual usted tendrá que inscribirse con una foto. Va y le toman una foto a usted y ya usted queda registrado. De manera que el día que vaya a votar, cuando usted se ponga frente a su celular o frente al computador de su casa, la cámara de su celular o de su casa va a identificar que realmente esa persona que se inscribió es la misma que va a votar. Sí. Pero ojo con esto, que es aún más difícil de creer, Julio, y es que a través de la inteligencia artificial a usted le pueden
hacer un escaneo de su cara y puede determinar el sistema si usted está siendo presionado o no, si usted está alterado en su estado de ánimo, si hay algún tipo de presión a la hora de ejercer el derecho al voto. Y adicionalmente a eso, hay sistemas como el blockchain o la cadena de bloques que le permiten a la registraduría garantizar que la información no se guarde en un solo computador para evitar que lo puedan hackear, sino la información se puede guardar en su celular, en mi celular, en 36 millones de equipos, en donde hay 36 millones de colombianos que pueden votar, de manera que para hackear el sistema necesitarían 36 millones de personas, lo cual hace prácticamente imposible el hackeo de la información. Y eso va acompañado de algo que también tenemos que decir, y es que el voto digital o el voto virtual mejor, el voto remoto, tiene que introducirse de manera paulatina. No puede ser de una sola, porque usted y yo sabemos que el sistema, el país no está conectado actualmente. Entonces, tiene que haber una etapa en la cual usted pueda escoger voto presencial o voto virtual. Voy a las urnas o voto desde mi casa. Claro. Y en la medida en que haya mayor conectividad en el país, pues más gente va a poder votar. Le doy ejemplos. Estados Unidos, las primarias se hacen a través del voto virtual. Los militares votan de manera virtual. En Francia hay voto virtual. En Turquía hay voto virtual. En más de 20 países en el mundo actualmente hay voto virtual y funciona de una manera correcta. Aquí en Colombia podríamos ir introduciendo poco a poco el voto virtual, pero acercarnos a lo que es hoy en día el mundo. Usted y yo hoy estamos dialogando de manera virtual. No tenemos que estar ambos en el estudio para poder interactuar. Hoy en día el Congreso el lunes eligió al presidente del Senado, eligió al presidente de la Cámara de manera virtual. No tuvimos que ir al Congreso para poder votar. Hoy en día votar de manera virtual es una realidad. Se puede votar de manera secreta, sin que los demás se enteren cómo es su voto. Se puede votar de manera libre, como lo expresé, y se puede garantizar que la democracia avance hacia que haya menos abstencionismo. Sí. En Colombia, por ejemplo, en el exterior, hay más de 3 millones de colombianos en el exterior y solamente votan cerca de 300.000, en donde hay muchos colombianos que en el país donde residen no hay embajada colombiana, no hay consulado y no pueden votar. Les tocaría coger un avión, un tren, un transporte de 6, 8, 10 horas para poder votar, y por eso es que no votan. Con esto vamos a garantizar que haya más democracia en nuestro país. Sí, doctor Ricardo Ferro, creo que amerita otro espacio como un golpe de opinión para hablar del voto virtual en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por estar con nosotros. Con ese tema, discúlpeme por haberme demorado. Y además que usted ha ganado un espacio en los medios de comunicación como presentador, y entonces usted se me toma la palabra aquí del noticiero, porque tenía otro tema que era la reforma multipartidista, pero esto lo dejamos para otro espacio, porque creo que también es muy importante esta reforma que se ha presentado usted, o la ha presentado usted como coautor con otros congresistas. Gracias por estar con nosotros aquí en Ecos del Combaima. Sobre todo por el tema de las listas cerradas y la inclusión de las mujeres en las listas cerradas y de los jóvenes, que nos va a permitir un relevo generacional, que era de lo que hablábamos al principio, pero aquí ya he entendido desde la política. Doctor Ricardo Ferro, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Ahí estaba Ricardo Ferro, voto virtual en Colombia. Ha dicho que el voto virtual en Colombia revolucionará la democracia, y a la vez ha hablado del tema de los pliegos tipo, que es uno de los mayores dolores de cabeza que ha tenido el país y el Tolima con los contratos chalecos.